Todas las grabaciones, si alguien quiere consultarla. Ahí comenzó la grabación. Entonces, ayer vimos esta parte del block caving, que es la construcción. Aquí están todas las labores que tienen que construirse. A lo mejor no hay claridad, pero el nivel de transporte significa que es una labor horizontal. Lo mismo ocurre con el nivel de producción, nivel de hundimiento. Nosotros hiciéramos una raya, acá abajo tendríamos un nivel, se supone que es derecho, nivel de transporte, con más arriba nivel de producción, y más arriba nivel de hundimiento. Entonces, eso es lo primero que tendrían que tratar de ustedes de lograr de este sistema. Admitir a alguien. Entonces, teniendo este sistema, un nivel de transporte, un nivel de producción y un nivel de hundimiento, entonces, y acá arriba tenemos el bloque, ¿cierto? ¿Cómo ese bloque es capaz de llegar abajo? Entonces, esa es la pregunta que tienen que hacerse ustedes, ¿cómo llegar abajo? Primero, entonces, generando una zona de socavación ahí en esa zona, y luego comunicando el nivel de hundimiento con el nivel de producción y canalizándolo hacia abajo, hacia la hora. Entonces, en la medida que logren entender esa parte, no van a tener problemas en realidad. Borrar los dibujos. Entonces, eso es lo que debe uno primero entender. Este es un método que es de alta producción, pero tiene, digamos, la preparación, el desarrollo que hay, es de largo aliento, puede llevar años. La preparación, ¿cierto? Preparando todo el nivel de transporte, todo el nivel de producción, nivel de rendimiento, las comunicaciones entre los distintos niveles. Y en la medida que uno tenga claridad de eso, no va a haber problema. Entonces, además, bajo el nivel de producción hay un subnivel de ventilación que lo vamos a explicar un poco más adelante. Y se está viendo esta lámina, ¿cierto? La tenía compartida, así que no sé si alguien no la ve para que me diga. ¿Se está viendo? Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, acá tenemos entonces niveles. Ustedes ven la comunicación entre niveles es a través de labores horizontales, porque lo que tiene que tener presente uno que siempre es más fácil, ¿cierto?, caminar por una zona plana que con pendiente. Es más fácil bajar un cerro que subirlo. Y acá se ha utilizado esa idea, ¿cierto?, para la explotación minera. Entonces se inicia la explotación en los niveles superiores y se va bajando hacia abajo. Entonces acá tenemos un primer bloque de explotación, que es ese que está ahí, inicialmente. Entonces se va a preparar para extraerlo. Entonces, ¿cómo se pasa de ese nivel a este punto? A través de un nivel de producción a un nivel de acarreo. A través de embudo en esta primera etapa, que es, en esta primera etapa entonces que decimos que es gravitacional. Gravitacional porque el material baja por gravedad, no hay intervención. Llega a los niveles de transporte finalmente y lo saca en camiones o en ferrocarril. Entonces el material fractura en tamaño tan pequeño que permite que esto pueda funcionar. Así fue las primeras explotaciones. Entonces ahí tenemos la comunicación que vimos ayer. Estas chimeneas largas entonces comunican con un nivel de acarreo, un nivel de transporte. Acá vemos entonces que este sistema, por cada galería de producción, se repite toda esta gama de labores, ¿no es cierto? Buitras, piques, ¿cierto? Que tienen algún grado de inclinación para poder caminar hacia el nivel de transporte que está acá abajo, el nivel de acarreo. Acá vemos la pareja de embudo, el material baja por gravedad, ¿no es cierto? Alimenta una buitra y una buitra a estos piques inclinados. Entonces, ¿cómo se logra? O sea, todo esto es la infraestructura.
previa, ¿no es cierto? Incluso los embudos fueron parte de la infraestructura. Aquí vemos entonces el nivel de transporte, o sea, el nivel de hundimiento, nivel de producción, la comunicación a través de embudos. Para bajar el material, aquí estaría la buitra, que alimenta estos piques que llevan al nivel de traspaso, nivel de transporte o nivel de acarreo. Y esta barrenadura que aparece acá entonces es la última etapa que se hace, ¿cierto? Que consiste en socavar la base del bloque. La socavación entonces es un tema que se hace, digamos, por etapas, no se trona el cuadrado completo, la base del bloque de 100% o 150 por 150 o 50 por 50, no se trona completamente, se va tronando por etapas, se va hundiendo. Bueno, aquí tenemos nuestro bloque. Se supone que hacia abajo ya está construido todos los dedos o chimeneas largas y llegamos a la última etapa, que es la etapa de nivel de producción y nivel de hundimiento. Ya están preparados los niveles de transporte y cómo va a bajar el mineral hacia los niveles inferiores. Entonces siempre hay que accesar a la zona del bloque. Por eso que hay que tener una galería de acceso que permita preparar, ¿no es cierto?, el desarrollo, la preparación de estas labores. Estas son las labores de producción, las labores de hundimiento. La comunicación entre ambas labores será con la rampa. Una vez que tenemos también nuestro acceso, se puede construir sobre ella el nivel de hundimiento, todas estas labores de hundimiento. Ahí tenemos entonces la labor de hundimiento, nivel de hundimiento que está a una misma cota, nivel de producción, donde están todas las galerías alineadas, separadas a una misma distancia, con embudos del mismo diámetro. Y lo que hay que hacer ahora es crear la comunicación que hay entre la galería de hundimiento y la galería de producción. En este caso se hace con un desquinche. Se va creciendo, se va como una chimenea en esta etapa y luego se comunica finalmente en la parte superior. Lo mismo ocurre al otro lado. Entonces, una vez que tenemos ya la comunicación, tenemos que hacer el enlace con la parte inferior, que ya la teníamos construida, pero que primero vamos a mostrar una vista en planta, ¿no es cierto? ¿Qué significa una vista en planta de los embudos? Entonces, por cada galería de producción hay una cantidad importante de embudos, que va a depender del diámetro. Los diámetros en general son de 7,5 hasta 10 metros. Ese es más o menos el estándar de la obra. Entonces acá al lado también. Por cada galería de producción, entonces, si estos embudos son de 10 metros y tenemos 100 metros de largo en la galería de producción, entonces vamos a tener por cada galería de producción 20 embudos, ¿cierto? Pares de embudos, 10 por lado, 10 por cada lado, si tiene 10 metros. Bueno, estos alimentan entonces a una, por cierto, acá vemos, esta es una vista de este lado, como les contaba ayer, entonces es bueno tenerlo presente. Esta vista, la parte que estamos mirando acá, es de esta dirección. En esta dirección estamos mirando. Entonces miramos, ese embudo corresponde a ese, pero está, ¿no es cierto?, en línea. Se supone que todos tienen el mismo tamaño, la misma diámetro, todo igual. Y por lo tanto lo único que vemos es uno. Pero es como los militares cuando hacen la marcha, ¿no es cierto?, para el 19 de septiembre. Bueno, acá tenemos entonces todo una línea. Ese material entonces, que va a bajar de los niveles superiores, va a ser canalizado y llevado hacia abajo. Ayer les contaba entonces que este diámetro, ¿no es cierto?, el diámetro de la labor puede ser de 3 metros, por ejemplo. Quiere decir que la roca más grande que tiene que pasar por acá es de 1 metro. Siempre es aproximadamente 1/3. Eso es para que no se produzcan atascamientos, ¿no es cierto?, y se interrumpa el paso de minerales. La vista de acá entonces nos da una muestra de los embudos que están ahí en esa posición. Luego entonces viene la instalación de otras
la parrilla, por ejemplo. Entonces acá, sobre este, tiene que haber un control de tamaño de la roca. Entonces se colocan estas parrillas que aparecen ahí. Vamos a poner acá abajo. Estas parrillas entonces que aparecen ahí, cada par de embudo entonces tiene su propio parrilla. Y lo vamos a ver abajo también. Entonces el material de ambos embudos baja, ¿cierto?, hacia la buitra, y sobre la buitra está la parrilla. La parrilla que hace controla el sobretamaño, que ninguna roca pase a mayor a 1 metro, si esto tuviera 3 metros. Ahí tenemos los embudos entonces, el material baja por gravedad, ¿cierto?, a esta galería. Aquí tenemos entonces una vista ahora de la parte inferior. La anterior que estaba mostrando era la parte superior, planta del nivel hundimiento. Ahora lo que vamos a ver es la planta del nivel de producción. Entonces aquí es la descarga. El embudo era muy grande arriba, ¿no es cierto? Tenía un diámetro de 10 metros y acá abajo es solamente del tamaño de la salida, de 3 metros aproximadamente. La descarga que va a tener aquí el material. Entonces ahí aparece nuevamente nuestra parrilla ya en toda plenitud, que está sobre la buitra. Aquí, sobre la buitra. Ahí está, sobre la buitra. La buitra es una labor de aproximadamente unos 10 metros de largo, ¿cierto?, que es un verdadero pique y que permite, ¿no es cierto?, canalizar el material hacia abajo. Ahí tenemos entonces esta buitra. Además, ¿no es cierto?, si esta es una vista en planta de producción, hay que fortificar. La galería por sí sola, la roca, no es suficiente para contener las presiones que va a tener, digamos, cuando el bloque empieza a hundirse. Entonces, la única forma es reforzando las galerías de producción. Entonces, ya no solamente la galería de producción, sino que también los buzones alrededor genera un armazón, ¿no es cierto?, una estructura metálica, a veces reforzada con hormigón incluso, para poder sostener, ¿no es cierto?, el paso continuo de mineral. Ahí se va colocando toda la fortificación. Aquí tenemos entonces nuevamente este sistema. Este es un sistema tradicional que lo aplicó mucho el teniente por muchos años. Entonces acá está la buitra, aquí vemos el arco. Este arco es fundamental porque por aquí va a canalizarse todo el mineral hacia abajo. Ahí está la parrilla, ahí están estos cables de acero, ¿cierto?, con tablones, unos tablones laterales que se ponen ahí para permitir moverlo y permitir el paso de la roca. Cuando está abajo, ¿no es cierto?, no puede pasar la roca, pero si lo levanta con el chuzo, se puede hacer. Ahí tenemos nuestro... Bueno, hasta aquí entonces ya tenemos todo armado. Está todo preparado, solamente falta la última etapa. Hasta este punto todavía es preparación. Todavía es preparación. La preparación termina, ¿cierto?, con digamos, en las zonas de socavación de la base del bloque. Esta zona de socavación se logra, ¿cierto?, haciendo una barrenadura cada 2 metros, 2 metros 50, medido desde el hundimiento, con un diagrama de disparo que es variable. Esto, cuando la roca es más blanda, se necesitan menos barrenos que cuando es roca mucho más dura, que requiere un diagrama mucho más competente, con una separación en el fondo mucho mayor. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que este material tronado, ¿no es cierto?, se fracture y sea canalizado hacia los niveles inferiores, de tal manera de quedar en un espacio abierto ahí. Se produce la tronadura, entonces, el material se saca completamente y esto queda vacío. Queda totalmente vacío, entonces la roca empieza a caer, ¿no es cierto?, chocando incluso con este pilar, que lo puede hacer tira, y se va canalizando. Por lo tanto, es importante que la extracción del material de la zona de socavación se haga lentamente, de tal manera que esto se produzca un descenso suave y no caiga libre. Bueno, aquí vemos un bloque de separación, ¿no es cierto?, que también ayuda al sostenimiento de esta labor de producción, que tiene que permanecer todo el tiempo que sea necesario para poder lograr el resultado. Bueno, y aquí termina. Entonces, una vez que se ha sacado el mineral de la zona de socavación, hay que esperar, ¿no es cierto?, que funcione el sistema. Entonces, de aquí tenemos de arriba casi 200 metros hacia arriba,
que se van a fracturar solos. No hay tronadura, solamente hay tronadura en estas partes si hay algún bolón, ¿no es cierto?, una roca que impide mover, o acá, ¿no es cierto?, si hay una roca sobre tamaño, sobre 3 pulgadas, o sea, sobre 1 metro, pensando que esto tiene 3 metros, si tiene más de 1 metro, entonces hay que reducirle el tamaño para que pueda continuar su viaje a través de los piques. Así que ahí tenemos nuestro esquema. Acá está. Bueno, ahí tenemos entonces nuestro embudo. Esto es lo tradicional. Aquí se pierde mineral, siempre se está perdiendo mineral, pero es mínimo comparado con la cantidad de material que se saca. Entonces aquí queda una especie de triángulo, el material escurre por la pendiente, ¿no es cierto?, y va bajando. Lo ideal es este tamaño de granulometría para que pueda continuar sin problemas hacia abajo. Aquí se produce un atoramiento de la zona, ¿no es cierto? Aquí no hay desplazamiento mineral, entonces hay que recurrir a algún sistema, ¿no es cierto?, que permita darle continuidad. Aquí no puede entrar nadie porque es peligroso, esto se puede desprender completamente, entonces hay que hacer todo el trabajo desde fuera, desde la galería de producción. Aquí no puede entrar nadie, ya una vez instalado el sistema no se puede. Aquí vemos el tablón, entonces aquí es la roca, aquí está el buitrero, ¿cierto?, que permite el movimiento de estos bloques y los alimenta directamente hacia la buitra. Aquí vemos entonces el pique, ¿no es cierto?, la buitra, la parrilla, y acá se supone que estarían los embudos, en la parte del embudo que va a bajar el material. Esta está en la etapa de preparación, todavía no llega al hundimiento. Ni la zona de socavación se ha hecho tampoco. Bueno, esta es la buitra. Una vista de arriba, vemos al fotógrafo, ¿no es cierto?, se le ven los zapatos al fotógrafo. Ahí hay otra persona que está mirando. Para evitar que si alguien se cae, porque el buitrero se podría caer aquí en esta buitra, pues esta separación pasa de más. Entonces se colocan una cola. Hay una cola que tienen se amarran todas las personas que trabajan en este lugar, los buitreros, por si se llegara a caer, ¿no es cierto?, acá, quedara colgando, no le pase nada. Bueno, algunos ramillones. Bueno, y este es el embudo ya en la etapa de producción. Entonces aquí se sacaron los tablones, no está el tablón, ¿cierto? Este tablón que se va a instalar ahí está en la etapa de llegada del material para mostrar cómo queda el embudo. Bueno, aquí esta lámina la habíamos mostrado ayer para exclusivamente ver cómo a partir de la zona de socavación, ¿no es cierto?, se va sacando material, este se va desprendiendo, va bajando, y se va rompiendo hacia arriba a medida que nosotros vamos extrayendo mineral, formando este elipsoide de salida. Material entra este elipsoide y prácticamente son los primeros que salen. Este es el cambio que se produce en la superficie, dado la altura de explotación que tenemos, ¿no es cierto?, se cambia en la superficie, entonces, y a medida que va retrocediendo la explotación, este es un método en retroceso, ¿no es cierto?, vamos retrocediendo, obviamente sacando todo el mineral y el estéril va ocupando el espacio que tenía el mineral. Aquí vemos entonces la zona de socavación que se hace con barrenadura. Ya la tronadura está realizada, los embudos que van a ser los receptores del mineral que se va a canalizar hacia abajo. Los caving con traspaso intermedio. Hasta ahí llegamos ayer. Entonces ahora quise repasar eso más que nada para una idea. Esto se puede hacer entonces con Scraper y con LHD. El Scraper vamos a mostrar luego más adelante un video donde vemos cómo se realiza el trabajo con Scraper. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que por cada galería de producción teníamos una cantidad importante de piques. Entonces a alguien se le ocurrió, dijo, bueno, ¿y por qué no eliminamos todos esos piques que están abajo, que llevan mucho tiempo de construcción? Los dedos, toda la parte inferior. Acuérdense que debajo de esta galería venía una buitra y la buitra alimentaba los piques. Por cada galería de producción hay una cantidad enorme. Entonces dijeron, aquí tenemos nuestra galería de producción, nuestra galería de hundimiento, los embudos, y a alguien se le ocurrió de instalar una rastra. Un winch es una rastra. Ahí se aprecia un poco la rastra. Ahí tenemos un winch entonces que tiene, esta rastra tiene cables
vamos a mostrar un poco la rastra primero y de ahí volvemos. Entonces este es un poco el esquema. Este sería el scraper. Aquí tiene un brazo, ¿no es cierto?, donde tiene un cable de acero. Y estos tambores que permiten arrastrar este balde. Entonces, a medida que se va arrastrando, en sentido contrario, se va moviendo el cable para tenerlo acá. Una vez que llega a este pique, este scraper, ¿no es cierto?, se acciona en sentido contrario y arrastra nuevamente a este punto. Entonces está en movimiento hacia adelante, hacia atrás. Y eso eliminaba todos los piques que estaban hacia abajo, teniendo un solo pique de traspaso de material hacia un sistema de alimentación. Esto tiene ventaja y desventaja. La ventaja, ¿no es cierto?, es que eliminamos todas las labores, pero la desventaja, ¿no es cierto?, es que esta es una pala, es como un tambor de asado, con unos brazos, ¿cierto?, que se le ha amarrado cables de acero a ambos lados para moverlo hacia adelante y hacia atrás. Y el problema es que es muy liviano. Puede tener 1 tonelada, pero al arrastrar la roca se pierde mucho material en el trayecto. Por lo tanto, esta distancia no podía ser mayor a 37,5 metros. ¿Por qué 37,5? Porque en las galerías de diseño que hicieron tenían 75 metros. Entonces, había los 37,5 arrastraba un scraper para un lado y el otro scraper se instalaba y se ponía para el otro lado. Y ahí cubría la separación entre los soldadores. Bueno, ahí tenemos entonces el scraper. Entonces, ahí tenemos el block cable. Entonces, solamente lo que se hizo fue eliminar las labores. O sea, ¿qué labores se eliminaron? ¿Cierto? ¿Qué labores se eliminaron? Estas labores se eliminaron. Todas estas labores se eliminaron. La buitra, los piques inclinados, todo eso. Y aquí empezó a trabajar el winch, arrastrando por la galería de producción, acá. Por toda la galería de producción, entonces se recibía el material de los embudos, ¿no es cierto?, y quedaba almacenado acá. Entonces el winch se encargaba de arrastrarlo hacia el pique que está. Entonces esta eliminación significó una cantidad importante de menos trabajo. Pero en contraparte, entonces, teníamos que el rendimiento de la rastra era menor. Aquí estaba entonces. Todo eso, esas galerías que permitían el traspaso del material hacia los niveles de transporte se fueron eliminando. Y esta distancia de arrastre de material, todos los embudos llegaban a la galería de producción y ahí la rastra se encargaba de moverlo. Hasta este pique entonces, que servía de almacenamiento, y con un buzón se cargaban los carros directamente, se cargaba directamente acá. Entonces tenían 2 piques acá, se llenaba el tren y se iba inmediatamente. Esto se utilizó por algún tiempo en la división del teniente también. Entonces, ¿qué es lo que se ganó en preparación? Tenía el nivel de transporte, seguía el nivel de transporte que se cambió de lugar, ¿cierto? En vez de ir por debajo, ahora está en ese sentido. Y se pusieron 2 rastras, la separación entre esta rastra y la del otro lado, 75 metros. Entonces, cada winch arrastraba por 37,5 metros. El material lo deja acá, entonces aquí hay una plataforma que permitía que el material bajara a este punto. Entonces, eso fue un cambio. El otro cambio, el block caving con el latcher, entonces, eliminar el pique también. Aquí eliminar el pique y prácticamente sería llenar directamente hacia los carros. Este sistema es mucho más lento, ¿cierto? Porque el tren permanece mucho tiempo estacionado acá esperando que lo llene. Entonces, bueno, son diseños que se han hecho y que pueden permitir. Entonces, si ustedes ven, en el anterior teníamos este pique, el sistema ya era, se habían eliminado las chimeneas, los piques traspaso. Y aquí también se eliminó el pique traspaso, que servía de almacenamiento. Bueno, esos son diseños ahí que pueden hacerse. Y este es el scraper. Entonces este scraper es el que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Vamos a ver un video más adelante de este trabajo que se hace para que tengan una idea de cómo el scraper, porque actualmente no se usa. Pero sería bueno tenerlo presente. Entonces esta rastra se mueve hacia adelante y hacia atrás.
y tiene demasiada pérdida de rendimiento porque esta se levanta con mucha facilidad cuando tiene alguna roca de un tamaño grande. Si la granometría es muy pequeña, no tiene problema en el arrastre, pero si aparecen bolones, estos al tironear se levantan y pierden la mitad del material. Bueno, estos cables de acero tienen esta forma. Son torones, ¿cierto? Acá tenemos un torón central, ¿no es cierto?, que son alambres de acero, ¿no es cierto?, hebras de acero que están tejidas de tal manera de poder darle flexibilidad. Esto prácticamente era un alambre de acero muy duro, muy resistente, pero para darle flexibilidad, ¿no es cierto?, para que puedan pasar por estas poleas, ¿cierto?, se hizo este diseño. Entonces hay empresas que se dedican a producir este tipo de cables que son muy usados en la extracción vertical, extracciones horizontales. Entonces le llaman alma al núcleo central. Y a los otros son los torones, y cada torón tiene entre 16 y 19 alambres. Entonces, cada torón, este chiquitito, por ejemplo, este que está acá, uno de ellos tiene 6 torones, 7 torones. Bueno, ahí están los cables. Entonces, este es el cable de acero que se enrolla en el tambor, ¿cierto? Y se iza hacia adelante y hacia atrás para poder ir moviendo este es el tipo de scraper. Entonces, este es el scraper, entonces aquí aparece un brazo hacia adelante donde se le amarra el cable, y por la parte posterior también tiene otra argolla donde se instala el cable de retorno. Entonces el winch se está moviendo hacia adelante y hacia atrás. Aquí hay otros diseños, ¿no es cierto?, de scraper. Bueno, en el fondo está esta polea, esa polea que está amarilla, está aquí instalada, que es una polea especial, Picrose, que permite que cualquiera sea el movimiento del cable, hacia adelante y hacia atrás, no se salga, porque es para evitar el roce. Si el cable se sale de la polea, va a empezar a rozar fierro con fierro, y eso no va a dañar rápidamente el cable. Entonces, esta polea especial, ¿cierto?, que cualquiera sea el movimiento, el cable siempre permanece dentro de la polea girando. No así las otras poleas. Estas poleas generalmente son unas poleas catenarias que giran no, y fácilmente el cable puede caer al lado. Entonces son nada que ver, está acá abajo. Entonces tenía acá acá tenemos entonces una cosa así. Voy a hacer la cuadrada porque para no... Y aquí adentro está la polea. Entonces la polea... La polea entonces una cosa, tiene una cosa al medio. Entonces el cable va a poner encima de eso y va girando. Este es el tipo de polea aquí. El cable de acá, entonces el cable fácilmente, si con muchos tirones hacia adelante, entonces se puede caer aquí al eje que tiene y aquí empieza a rozar. Entonces hay un desgaste bastante importante de cable de acero por ese sistema. Entonces ahí tenemos el cable, entonces la polea. Y este es el último método entonces que fue aplicado en la división El Salvador. Esta fue la primera postura que hubo de usar el scoop en el método de exploración. Este era un sistema gravitacional, o sea, una roca secundaria que usaba el sistema gravitacional. Ustedes ven, estos brazos son no tenían un diámetro tan grande, no eran como los embudos, pero se canalizaba el material hacia abajo sin problema para llegar a estos puntos receptores. Y el scoop ingresaba y habían unos piques de traspaso material. Entonces el scoop se movía a través de la calle de producción y iba sacando el material de estos puntos. ¿Qué gracia tenía este sistema entonces? El dibujo, que acá en la galería es un poco distinto a lo que le mostré antes.
Esta sería la galería de hundimiento, una galería de hundimiento. Y la galería de producción acá abajo. Entonces, se fijan, había un diseño un poco mayor y desde aquí se perforaba hacia arriba, como aparece acá. Entonces, ustedes ven, esta está por el medio, y esta es la galería de hundimiento. Entonces, se perforaba hacia arriba, generando un quiebre, ¿no es cierto?, una especie de zona de socavación. En esa dirección. Entonces acá tenemos ese esquema. Entonces una vez que se frenaba la zona de socavación, el material bajaba hacia abajo y el equipo se movía por este pique, o sea, por la galería de producción, y hacía el material en estos piques. Finalmente estos piques son 2 por galería. Como estas tienen alrededor de 200 metros, aproximadamente 300 metros, entonces el SCUF no puede recorrer distancias más allá de 100 metros. Pero se ubican los piques traspasan a tal posición, ¿no es cierto? No está aquí en el borde del pique, sino que está, si tiene 300 metros, este punto está a 75 metros. El siguiente está a 150 metros, entonces cuando está al medio del equipo, se puede mover hacia un lado o hacia el otro. Por lo tanto, aquí tenemos 75 más 150 más 75 en el otro extremo, nos daría 300 metros y con eso tenemos de más 2 piques por galería de producción. No sé si lo entendieron, pero si esta es nuestra galería de producción, entonces a los 75 metros pongo el primer, entonces no lo pongo aquí en el borde del pique, sino que lo pongo acá, a 75 metros, porque de aquí puedo moverme para tomar el material y bajarlo. Y aquí está a 150 metros. De este punto acá hay 150 metros. Pero cuando el equipo está acá al medio, puede ir a ese lado y a este lado. Por esa razón es que puede cubrir con un SCUF puede cubrir 300 metros sin problema, con 2 piques de traspaso, optimizando al máximo el rendimiento del equipo. Bueno, este fue el primer diseño que se hizo en roca secundaria en el año 78 aproximadamente, fue que se hizo este diseño, los ingenieros crearon ese sistema. Y fue el primer equipo, costó mucho en el teniente, en las minas de Codelco, ingresar el SCUF al trabajo minero. Entonces acá podemos ver una vista en planta. Aquí está nuestra galería de producción, nuestra galería de hundimiento, y desde aquí se perfora hacia arriba, generando una protección. Ustedes ven, hay una protección acá, ¿no es cierto?, sobre la galería, ¿cierto? Ahí se deja una protección. Ahí tenemos nuestra protección de la galería. Todo esto sería nuestro chrome pillar. Nuestro chrome pillar. Así que el material que está el rojito indica el punto este de arriba, donde recepciona el material, lo canaliza hacia el fondo y baja hasta estos puntos de receptor. Entonces aquí se aprecia una vista en planta de esto, el material bajó, ustedes pueden ver que el equipo está derecho trabajando, importante tener esa idea de dimensión. El equipo ingresa acá, tiene la inclinación y entra suavemente a tomar el material y no pierde tiempo. Después se va al otro lado y va trabajando para los dos lados. Entonces, este equipo viene en esta dirección. Entra ahí, sale, entra acá y va a su punto de vaciado que tiene ubicado en alguna parte. Este fue el primer método entonces que se aplicó con LHD. Y ahí termina esta parte del... bueno, ahí hay otra foto entonces del sistema, cómo funciona. Ahí están las perforaciones, la galería de producción, galería de hundimiento. Así que ahí hay como una especie de un pique traspaso entonces. El material baja y acá hay un sistema de chancador o una correa transportadora. Si este es una cinta transportadora, tiene que ser un chancador esto, para que el material que se alimenta en la cinta transportadora normalmente no puede ser mayor a 10 pulgadas.
porque bolones generan desequilibrio en la correa transportadora. Y en pendiente empiezan a botar el material hacia atrás. Entonces aquí tenemos el chancador, ¿cierto? Este es un chancador especial, ¿no es cierto?, para poder alimentar este pique, que llegue el material directo a la cinta transportadora. Aquí es como un chote, ¿no es cierto?, que alimenta la cinta. Ahí tenemos otras tomas, ¿no es cierto?, de este sistema. Entonces, este fue el primer método que se aplicó en SCUP. SCUP, entonces, o LHD. Lo que pasa es que este es el único equipo que que se usa en minas, la minería subterránea, sea pequeña, grande, mediana, la que sea. Este es el único equipo. Y como carga, transporte y descarga, si ustedes ven, excava, transporta y descarga, asumió el nombre LHD, que es en inglés. Entonces, cualquier equipo que haga esa pega de cargar, tomar material, excavar, transportar y descargar, es un LHD. Pero este es el único, entonces se apropió del nombre. Esta es una vista en planta, entonces, para visualizar la captura del material, canalizarlo hacia el piso de la labor, ¿no es cierto?, y tomarlo con el SCUP. Entonces acá el diseño fue diferente, ¿no es cierto?, de que las labores ¿cierto?, de hundimiento están separadas, ¿no es cierto?, no están sobre la galería de producción, como es el caso del teniente. El teniente, todo el diseño de la edición del teniente es posterior a esto. Esto fue el año 78 y el teniente lo incorporó en los años 80. Bueno, aquí otra foto lo mismo, ¿no es cierto?, como el material que es tronado baja hasta los puntos receptores. Entonces hay que tener claridad que el nivel de hundimiento está separado del nivel de producción y la captura del material se ve con estos bolitos. Bueno, ahí hay otros puntos, entonces el material aquí lo hemos acumulado y aquí está la posición de extracción. Aquí vemos la excavación que se genera en el nivel superior. Traspaso material. Bueno, ahí tenemos entonces el block caving. Ese es el block caving, entonces vamos a cambiar y vamos a pasar ahora al panel caving. Entonces tenemos acá esta lámina. Aquí tenemos el panel caving. Panel caving. Panel caving, entonces, habilitar su edición. Entonces vamos a reanudar, ¿cierto? Vamos a compartir nuevamente. Acá está el panel caving y compartir. Entonces, eso lo vamos a poner de esa forma. ¿Se ve la lámina? ¿Está bien? Panel caving. ¿Sí? Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, panel caving entonces es el método actualmente en producción en la edición El Teniente, en la edición andina. Salvador ha aplicado, en su tiempo estuvo aplicando, ahora ya está prácticamente dedicado al rasgo. Panel caving entonces significa que es un poco distinto a lo que habíamos visto en el caso del block. El block era un área de explotación, se dividía en muchos bloques. Y acá lo que se hace en el fondo es tomar el área completa. Entonces, aplicable a roca primaria, ¿cierto?, que es más competente y menos fracturada que la roca secundaria. Entonces, hubo una transición, ¿eh? Lo que pasa es que no es que pasó del block a panel, sino que hubo una etapa de transición donde, digamos, trabajaron los dos métodos. Ya en la profundidad de la mina, entonces, hizo de que el panel quedara como único método de explotación. La granulometría, entonces, acá es de mayor tamaño. Dijimos que era mayor a 15 pulgadas en las comparaciones. El embudo ya no era suficiente para reaccionar ese material, así que tuvo que ser reemplazado por zanja. El área de los embudos era alrededor de, ¿no es cierto?, de un diámetro de 10 metros,
y acá pasamos a tener zanjas de 20 por 20 metros cuadrados. O sea, 400 metros y acá unos 100 metros aproximadamente de área pasamos a 400. Se aumentó 4 veces aproximadamente el área de recepción del material por producto de esto de la granometría. Método masivo donde se pierde la identidad del bloque de hundimiento. Entonces acá ya no hay una zona de bloque, ¿no es cierto?, sino que hablamos de un frente de hundimiento. Se va sacando toda el área completa de una sola vez. Frente de avance continuo que define el ingreso del área de producción a medida que ésta se va agotando. Normalmente los desarrollos están adelantados respecto al frente de hundimiento en una distancia que varía entre 100 y 150 metros. O sea, esta galería de hundimiento entonces va... Profe, ¿sí? ¿usted está en la primera página todavía? No Ah, avanza. bueno. Compartir. Ahí estamos en la segunda. Ahora sí. Ya, qué bueno que me dijo. Bueno, acá tenemos entonces la roca primaria. Bueno, en todo caso había una conversación, solamente era una lámina que solamente comentaba, digamos, el proceso. La granometría entonces, mayor tamaño, 15 pulgadas. Mayor a 15 pulgadas. Y el embudo entonces, como contaba, se reemplazó por zanja. Y además, en vez de tener un bloque, ¿no es cierto?, de hundimiento, ahora tenemos un frente de hundimiento. Y esta área entonces varía entre 100 y 150 metros aproximadamente. Entonces, este es el área. Se define, ¿no es cierto?, se rodea toda el área de explotación y se define un avance. Entonces, acá, a medida que se va hundiendo, se va retrocediendo. Se va retrocediendo, entonces va... Entonces, aquí tenemos primero delimitado el contorno del hundimiento. El área se está explotando completamente. Antiguamente teníamos varios bloques acá. 1, 2, 3, 4, 5 bloques. Y el área completa podían haber una cantidad importante de bloques. Aquí ahora se aborda completamente. Las construcciones también van adelantadas respecto al frente de hundimiento en una distancia variable de 50 a 100 metros. Franja de seguridad. Esta franja de seguridad, entonces, tiene que ver con lo que está listo, ya preparado para entrar en producción. Y los desarrollos, entonces, van un poquito más adelante. La tronadura de la zanja o batería se efectúan por delante del frente de hundimiento. Entonces, primero, la tronadura de la zanja o batea se efectúan por delante del frente de hundimiento. Ya voy a mostrar una lámina. La socavación rompe contra las bateas previamente abiertas en el nivel de producción. Extracción del mineral de la zanja y su posterior transporte a los piques de traspaso se hace mediante equipo LHD. Ya aquí se instala definitivamente el equipo LHD. Si ustedes ven, la fortificación de galerías en base a pernos de anclaje, cables. La fortificación de la galería es en base a pernos de anclaje, cables, marcos metálicos, chocre, concreto armado. Concreto armado significa hormigón con acero, con una malla de acero en su interior. Porque las presiones que se generan acá son tan altas que destruye rápidamente si no está bien fortificado todo el tema. Entonces, esta es la lámina. Esta es una lámina, entonces, este es todo el área que se va a explotar, que puede tener alrededor de unos 1000 metros de largo, 300 hasta 600 metros de ancho, que es variable. Ahora, ¿por qué no el resto? Porque tenemos, eso tiene que ir con la ley. Entonces, las reservas estimadas se hicieron siguiendo este contorno. Seguramente aquí hay una ley muy baja que no es rentable. Lo mismo ocurre acá. Entonces, el acceso a las labores se hace en esta dirección. Y el hundimiento se hace en sentido contrario. O sea, se va perdiendo el acceso a medida que vamos entrando. Esta área, entonces, las galerías de producción siempre van por la parte más larga. Las galerías de producción van en esa dirección y la galería zanja en sentido diagonal. Ahí tenemos el punto cero, entonces. Ahí tenemos nuestra línea de hundimiento. Va avanzando la línea de hundimiento. Ahí está la galería de producción, se supone que estas llegan acá, es más que nada para no rellenar tanto de raya. Y además indica los desarrollos. Estos son los 150 metros de desarrollo que irían adelantados con respecto a la línea de hundimiento. Esta es la línea de hundimiento.
En diagonal, entonces, va la galería zanja. La zanja, entonces, ustedes ven este contorno, todo este contorno son galerías. Todo ese contorno que aparece ahí son galerías. Entonces a la zanja se ingresa por ambos lados. Desde la galería de producción, obviamente. La galería de producción entonces es tan larga y va sacando material de ambos lados. Bueno, ahí teníamos la galería de producción, galería zanja. Línea de hundimiento, frente de desarrollo, y ahí están los desarrollos 100 a 150. Y más o menos 100, entre 50 y 100 metros más o menos es la franja de seguridad que estaría lista para entrar en producción. Bueno, aquí vemos un contorno entonces, aquí se notan las galerías, nivel de producción, y la galería, si ustedes ven, siempre es la dirección más larga, va a la galería de producción, y las galerías zanjas van en sentido diagonal, siguiendo el diseño que se tiene programado. Panel Kevin tradicional. Entonces aquí vamos a ver el método. Primero van a encontrar ustedes varios niveles. Nivel de transporte intermedio, nivel de producción, pueden haber 1 o 2, ¿no es cierto?, están en línea. Nivel de hundimiento. Entonces todas estas labores horizontales tienen que ser comunicadas para llegar a los niveles de transporte. Aquí vemos el hundimiento, entonces se supone que aquí está la zona de socavación. Sobre el nivel de hundimiento desaparece. Va desapareciendo a medida que se va produciendo el hundimiento. En la zona de socavación, entonces, perforación, ahí tenemos un gráfico esquemático. Bueno, aquí tenemos el jumbo para las galerías horizontales, ¿cierto? Un boomer, diésel hidráulico, ¿no es cierto? Tiene un brazo que va construyendo la galería. Ahí vemos cómo está construyendo una galería, ¿cierto? Las perforaciones, tiene 2 brazos, 3 brazos, y los rendimientos que puede alcanzar este jumbo es 3 metros por minuto aproximadamente. Importante para determinar los tiempos de cuántos metros puede perforar por turno. Y acá aparece entonces la Simba. La Simba entonces, que tenemos perforadora radial Simba, hay distintos diámetros y potencia de la máquina, ¿cierto?, para distintas longitudes. Ahí vemos cómo va perforando el abanico. Ahí aparecen longitudes máximas, perforación 38 a 54 metros, ¿cierto? Esa es la longitud máxima que puede hacer. Obviamente con rendimiento relativo. Sección máxima, sección mínima, diámetro del taladro, de 2 pulgadas a 4,5. Bueno, acá tenemos nuestro esquema entonces. El panel. Tenemos nuestra... Pucha, ¿dónde pongo este? Ahí lo vamos a poner. Bueno, acá tenemos... ahora estamos hablando del panel, o sea, muchas galerías. Ustedes ven galerías de producción y diagonal la galería zanja. Entonces, si uno mira esta galería, es esta que está acá. Entonces aquí tenemos la galería de hundimiento y la galería de producción. Galería de hundimiento, galería de producción, galería de hundimiento. Entonces ahí está esa línea. Entonces, si ustedes miran esta diagonal que aparece acá, si uno la mira va a aparecer la zanja. Y la zanja en realidad se ve como cuadrada acá. Esta es la malla, entonces, la malla de extracción que se va a generar. Entonces ahora viene, eso es lo que estamos mirando. Si uno mira de este punto hacia allá, ¿cierto? Si uno mira el diseño, entonces está mirando eso que está ahí. Eso es lo que está mirando entonces, por eso es que se ve cuadrado. Desde acá. Esta ubicación de la zanja, se han hecho varias memorias respecto a cuál es el mejor, si es paralelo a la galería de producción, si es paralelo a la galería zanja o intermedio. Entonces, ahí tenemos el monito, entonces, por esa razón es que la vemos así cuadrada. Ahí vamos a ver la otra, que está ahí, lo mismo, la misma situación. Entonces vamos a borrar eso que está ahí para que no sea feo. Y vamos a ver todas las galerías zanja. Ahí están paralelas a la galería de zanja. La zanja paralela a la galería zanja. Ahí vemos. Entonces los equipos de producción, ¿no es cierto? El scoop lo que hace es avanzar acá, ¿cierto? Ingresar ahí toma material
avanza, este es el diseño de teniente, por si acaso. Y cuando tiene que trabajar a este lado, se da vuelta, se gira entonces y empieza a avanzar en ese sentido. ¿Y por qué lo hace así, no es cierto? Para mejor rendimiento, porque si no ese quiebre va a demorar mucho. Entonces el equipo avanza, ¿no es cierto?, usando las ventajas que le da el diseño. Ahí tenemos entonces galería de hundimiento, galería de producción. ¿Qué falta acá, no es cierto? Se supone que para abajo tenemos los piques, ahora hay piques de traspaso. Aquí, este sistema LHD, panel cable, ¿no es cierto?, es con traspaso intermedio. Quiere decir que hay que instalar piques que se alimentan hacia abajo. No es un sistema gravitacional. Aquí hay piques, dos piques, dijimos, dos piques por galería de producción. O sea, aquí en esta parte, en esta longitud, hay dos piques por cada galería. Hay dos piques. Entonces hay un pique acá, otro acá, se unen por debajo y sirve de galería de transporte, y el otro está al otro lado. Bueno, tenemos ahí entonces nuestro esquema, que se supone que hay que hacer el hundimiento. Entonces, en la etapa ya de socavación, está todo construido en infraestructura, aquí es lo mismo que en el caso anterior. Tenemos iniciado nuestro nivel de transporte, nuestro nivel de ventilación. Tomamos un poquito de agua. Tenemos la galería de hundimiento, el nivel de hundimiento y el nivel de producción. Nivel de hundimiento, nivel de producción. Ya tenemos construidas las zanjas, se supone que las zanjas se construyen primero. Y finalmente viene la zona de socavación. Todavía no ha cambiado mucho el esquema a lo que vimos anteriormente. Solamente que se eliminaron los piques inclinados. Acá tenemos entonces nuestra zona de socavación. Esta es la última etapa. Y es mucho mayor. Aquí puede alcanzar alrededor de 6 metros hacia arriba, apuntando hacia la zanja. La zanja tiene que estar construida previamente. Entonces tenemos todo este diseño. Entonces, con una galería estamos sacando la mitad. Si ustedes ven, está apuntando a la mitad más o menos. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, porque se determina, una de las preguntas que tienen ustedes que hacer, si eligen este método. Pueden elegir un block o un panel, uno de dos. Entonces, de que se supone que esa es la mitad, y ahí está la otra mitad. Entonces, para determinar cuánto tiempo me demoro en sacar en una calle de producción, tengo que tener este volumen. O sea, la mitad la voy a sacar de este lado porque voy a entrar por mi... Ustedes ven aquí, la mitad la voy a sacar por este lado. Ahí. Esta mitad la voy a sacar de este lado y la otra mitad la voy a sacar del otro lado. Entonces basta que yo sepa el ancho, ¿no es cierto?, la separación entre galerías, la altura del bloque que voy a hundir, ¿cierto?, y la longitud, cuánto es largo. Y eso me da un volumen, el volumen por la densidad, y el rendimiento de la extracción va a dar el resultado final. Así que tenganlo presente esa parte del mono para el cálculo respectivo. Sigamos entonces, bueno, ahí está toda la zona de socavación, que es la última etapa del proceso. Se hunde todo eso, ¿no es cierto? Se fractura toda la roca se desaparece también el nivel de hundimiento, que al pilar, el crown pillar, ¿cierto? Y el material cae a la zanja. Aquí está la zanja, ¿cierto? Todo el material va a ser sacado por la zanja. Nosotros miramos acá, está escondida, pero está la zanja. Aquí está la zanja, ¿cierto? Nuestro cuadradito de la zanja. No la pusieron para no rellenar tanto con rayas, ¿no? Pero ahí está el cuadradito ese que está ahí, se ve en esa línea. Y esto se repite, ustedes ven, están muy cerca una de otra. ¿Cuánto es la distancia que hay entre una y otra? Generalmente en el teniente son 30 metros entre esta galería y esta galería. 30 metros. Y entre estas galerías entre los ejes, y entre esta galería zanja y la otra, 17 metros. Aproximadamente. 17 metros en esa dirección. Así que ahí tenemos nuestro diseño entonces de relación. Ya todo y empieza a trabajar ahí. Entonces tenemos el sistema convencional. Estos fueron los primeros gráficos. Actualmente
se ha modificado. Por ejemplo, se ha eliminado todo esto que está acá. Se acercó el nivel de transporte más arriba. ¿Por qué? Porque era un gastadero de labores. Entonces este punto de picado, cámara de picado, se trasladó aquí. Se puso sobre digamos, el pique de traspaso. La parrilla entonces que estaba acá se trasladó acá arriba y eso permitió que se acortara todo este tramo. Entonces por cada galería de producción, 2 piques. Entonces estos van frente a frente. Acá tenemos el nivel de hundimiento, ahí está nuestra zanja, está el nivel de producción, nivel de hundimiento, la excavación, la socavación de la base del panel. De ahí para arriba hay 200 y tantos metros. Así que aparece eso que está ahí. Entonces tenemos nuestro nivel de hundimiento, aquí vemos la tronadura, entonces la mitad avanza, la mitad de la tronadura desde la mitad, ¿no es cierto?, del bloque hacia este lado y la otra mitad ahí. Ahí vemos el diagrama de disparo, antes se construyó la zanja. Si ustedes miran este detalle, cuando la zanja se hace primero, el nivel de la chimenea, porque aquí hay que hacer una chimenea nuevamente para poder crear la cara libre. Para construir la chimenea, todo esto está sólido, necesitamos una chimenea. Pasa el nivel de la zanja. Importante tenerlo presente, eso se hacía en las pruebas, se les preguntaba a los estudiantes por qué era más largo ahí, o cómo se construye la chimenea, la zanja, en un panel caving avanzado, por ejemplo. Bueno, todo este esquema se cambió. No tenemos monos nuevos, así que seguimos usando los monos antiguos, pero esta parte se eliminó, se acortó y se subió este nivel hacia arriba. Entonces ahí vemos la zanja, la construcción de la zanja, primero una chimenea, luego todo el diseño para abrirla, finalmente llega a la zona de socavación. Bueno, ahí vemos entonces el diagrama de disparo entonces desde la galería de hundimiento hacia la galería de zanja. Ahí vemos la chimenea un poco más arriba que el nivel que les contaba, cuando ocurre esto. Y acá tenemos diámetro de la perforación, si ustedes ven, 2,5 pulgadas, Barden, 2 metros, o sea, quiere decir que está parada le llaman los mineros, cada 2 metros se va repitiendo este diagrama de disparo. Espaciamiento en el fondo, ¿no es cierto?, del barreno aquí, 2,7. Entre este punto y este punto, 2,7. Número de tiros por parada, 28. 28 no está muy claro. Si los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 26. O 25 en realidad. 25 porque se cuenta. Si ustedes ven, pusieron el primer barreno en el medio y se fueron 2,7 para cada lado. 2,7 metros para allá, 2,7 para acá. Y eso les permitió mantener el ángulo de inclinación. Lo mismo acá. Entonces ahí está la galería de producción, galería de hundimiento y la zanja. Aquí hay un espacio entonces donde permite que el scoop se pueda ingresar y tomar el material acá. Este es el crompila, ¿no es cierto? La zona de in situ que se deja sobre la galería de producción, ¿no es cierto?, para que soporte. Aquí esto demora años, 4 o 5 años. Hay un sector de una mina que llevan como 20 años sacando el mineral, el teniente. Bueno, acá se puede calcular el factor de carga. Si ustedes ven, factor de carga 0,73 kilos por metro cúbico. De esta zona. De la zona de socavación, no es del bloque. Volumen arrancado, 902 metros cúbicos. Un taco entre 2 y 6 metros. Si se fijan, este es el taco. Va girando, ¿no es cierto?, generando un círculo para el taco. Cantidad de explosivos, 728,9 kilos. Densidad lineal de la carga. Bueno, ahí no se aprecia bien. No la veo bien. Bueno, acá tenemos entonces la construcción de la zanja. La construcción de la zanja entonces se puede hacer de varias maneras. Primero puede ser una chimenea central como está acá, ¿cierto? Esta chimenea, en el caso del teniente y la andina, se usa Blinkhole, porque esta es una chimenea ciega y tiene alrededor de 20 metros, 20 o 22 metros. Entonces una vez que tenemos construida la chimenea, se sigue trabajando con un barreno paralelo
hay que crear una calle, un corte nuevamente, igual como en el... Entonces acá tenemos, vamos a hacer una... Esta que está aquí la voy a tratar de hacer yo acá. Entonces tenemos nuestra... Entonces aquí está la chimenea. Ahí quedó ocupando la chimenea. Entonces con barreno, con barrenos, hacia ambos lados, se va tornando en etapas. Se va tornando en etapas. Y se saca primero esos dos, ¿cierto? S con S, después S con S, se van tornando hasta generar esta grieta. Y una vez que está lista esta grieta del medio, entonces con barreno, ahora en ese sentido, su conexión es inestable. Dice, ¿qué lo voy a hacer? Se hacen barrenos en esa dirección, cuando ya he creado esta grieta, a ambos lados, y se trona en esa dirección. Obviamente, como ya saben ustedes, sacando primero los del medio. Salen primero eso, ¿no es cierto? Se saca completo todo esto, pero con retardo, saliendo estos primeros, los del centro. Y después se vuelve a la siguiente corrida, bueno, a la siguiente corrida hasta completar la zanja. Se sacan varias corridas, no es una, yo aquí estoy poniendo un monito, ¿no? Bueno, esa es la forma. Entonces, primero, generar un corte al medio. Sin este corte no hay tonadura, no hay zanja. Este es un trabajo laborioso, muy lento, que es necesario tener presente para poder elaborar esto. Bueno, aquí la chimenea sobre el medio también se podría hacer por el lado, ¿cierto? Y se va sacando con barrenos que irían en esa dirección. Entonces, acá en este caso los barrenos van saliendo en esta dirección. Pero lo mismo, estos barrenos que están acá tienen que apuntar debido a que se hizo esta chimenea al costado, por la caja. Si ustedes ven, esta vista que está acá es la vista que está mirada desde la galería zanja. Desde la galería de producción se ve esto. Desde las dos galerías. Aquí está la galería de producción. Aquí está la galería de producción. O sea, estoy buscando una línea, no es la misma, está en un cuadradito acá abajo. Pero estoy mirando, ¿no es cierto?, que esto es cuadrado. Desde la línea en cambio, desde la galería zanja, está inclinado. Si ustedes ven, 15 metros. Se llegó a tener 20 metros de ancho, de largo y de ancho. Entonces acá, esta es la vista desde, esta vista que está acá es la vista desde la galería de producción. Y esta vista que está acá, que es un triángulo, cortado, ¿no es cierto?, es de la galería zanja. Bueno, aquí en esta parte, buena imaginación, ¿no? Y revisar material para que puedan ver. Esto lo vamos a ir reforzando. Voy a demorar un poco más en pasar este ejemplo. En la medida que aprendan este método, no van a tener problemas en los cursos superiores. Este es el método, incluso en el ramo de proyecto. El ramo, casi todo se centra en el block caving, panel caving. Bueno, con el profesor que está, me parece que lo cambiaron. Bueno, aquí tenemos entonces una chimenea por el lado. Entonces va por el talud de la zanja y después todas las tronaduras empiezan a avanzar en esa dirección. Ustedes ven ahí, está por sobre el nivel, y aquí vemos un plano vertical. Estos son planos verticales prácticamente, de perforación, round, que están en abanico, porque ustedes saben que esto es abanico. Pero aquí se ve lineal. Entonces esas van saliendo hacia el centro, hacia el lado. Bueno, la construcción de la zanja, entonces aquí podemos ver un diagrama. Primero la zanja, ¿no es cierto? Después con el disparo se va construyendo esta canal y finalmente después con barrenos van saliendo hacia el centro. Ahí vemos la zanja, se puede calcular incluso el volumen, aquí está.
de cálculo del volumen de la zanja. Cuánto material, se construyó. Aquí vemos entonces el sistema tradicional antiguo. Está el scoop sacando material, viene al punto vaciado, lo deja acá, está este nivel de picado, que en la actualidad se trasladó acá arriba, ¿cierto? Eliminando un traspaso. Y acá está el pique. La galería aquí hay un buzón alimentando la galería de transporte. Entonces aquí vemos los piques, se van comunicando generalmente. Este que está acá, después el otro tiene el otro lado, y van formando. Ahora, esta línea de pique, por debajo, está 30 40 metros, ¿cierto? Está la galería de transporte, que recibe todo el material de estos piques. La galería de transporte entonces sigue la línea de los... Entonces, como dijimos que teníamos dos por galería de producción, tenemos dos galerías de transporte, entran por un lado y salen por el otro. Bueno, aquí vemos unas vistas, ¿no es cierto?, de carga, de movimiento material, de la zanja, del skip, de la zanja llena ya de material. Ahí vemos otras fotos. Esta es la malla de extracción. Entonces aquí vemos que está nuestra galería de producción, que permite el ingreso a ambos lados. Aquí hay un chrome pillar, entonces este es el chrome pillar, ¿no es cierto? Acá tenemos nuestra galería de producción, y ahí queda la batea, ¿no es cierto?, donde el material va a llegar acá y permite el acceso. Aquí hay otra chrome pillar. Ahí se nota un poco más, zanja, incluso a veces en algunos diseños, si ustedes ven, esta es la galería de hundimiento. Cuando se separa mucho esto, se puede colocar una galería de hundimiento intermedia, para mejorar el fracturamiento, cuando la roca es muy dura. Se hizo esto, ¿no es cierto?, antes de cambiar a un sistema, a un panel Kevin con hundimiento previo. Como la roca, cada vez que se profundizaba la explotación minera, era más grande, lo primero que se le ocurrió a los ingenieros fue colocar una tercera galería de hundimiento, considerando que estas son dos. Y de esa forma facilitar el trabajo del fracturamiento, ¿no es cierto?, para que el material llegara a la zanja. Bueno, ahí hay distintos diseños de zanja. Podían tener distintas formas, por ejemplo, acá un poco paralelo a la galería de zanja y otro poco paralelo a la galería de producción. Son diseños nuevos. Acá está el chrome pillar en la galería, bueno. Ahí tenemos otros diseños de zanja. Aparecen ahí extracción. Bueno, esta es la zanja. Ustedes ven acá, tenemos un arco metálico. Este es un muro de concreto armado. Quiere decir que hay fierro en esta esquina porque la presión que hay acá es tan alta. Y aquí tenemos arcos metálicos, ¿no es cierto?, revestido con un hormigón. O sea, se hizo un hormigón primero, y después se puso arco metálico. Todo arco metálico, entonces, a pesar de eso, igual, con el tiempo se destruían. Producto de la presión que había desde los niveles superiores. Entonces aquí tenemos muro de concreto realmente. Aquí hay una carpeta de rodado, ¿cierto? Aquí hay unos rieles para guiarla, que no se entierre el scoop, ¿cierto? El balde del scoop tome solamente mineral y no se vaya enterrando sacando estéreo o alguna cosa del concreto. Esta carpeta de rodado entonces es una losa de concreto que se pone en el piso exclusivamente para que el equipo no pierda, como son muy estrechas, y no se llene de hoyo producto de toda la deformación que hay. Tiene alrededor de 10 centímetros aproximadamente de concreto, más un relleno a veces en el piso. Entonces tenemos una capa de conglomerado, ¿no es cierto?, que se le llama, y sobre ese conglomerado viene la carpeta de rodado, que son 10 centímetros de concreto, para que el equipo se pueda mover a alta velocidad 7 kilómetros por hora, no es tan grande. Y las distancias que recorren no son más de 100 metros. Bueno, acá tenemos entonces otro diseño. Siempre está rodeado. La galería, toda el área de explotación queda rodeado por galerías para poder abordarlo. Este es un sistema de carguío distinto, que le llama Henderson, al tipo de malla esta, que es una malla que se usa en Australia, donde el equipo puede tomar a ambos lados, ¿cierto?, el material, no tiene que cambiarse de lugar.
Ustedes ven, tiene entrada por ahí y también la entrada por ahí, a la zanja. No tiene que estar girando como en el caso del teniente. Bueno, ahí vemos la malla Henderson con mayor claridad. Entonces el equipo avanza en esta dirección, puede entrar por ese lado o ese lado. No tiene que estar dándose vuelta. Toda la zona explotada, ¿no es cierto? Ahí vemos, está todo rodeado para que el equipo pueda trabajar, sacar todo el máximo material. Ahí vemos otra palabra en Sudáfrica, entonces, una mina que también tiene este modelo. Bueno, hay un segundo diseño que fue aplicado también en la edición de El Salvador, fue panel caving con buitreros mecánicos, en roca secundaria. O sea, el panel caving también se puede trabajar en roca secundaria, cubriendo toda el área. Entonces aquí se combinan los beneficios que tiene el block caving con los beneficios que tiene el panel caving. En el teniente también se aplicó este método de panel caving a roca secundaria en Quebrada Teniente, un sector de roca secundaria que había ahí, que se aplicó en las bondades del panel caving a la roca secundaria. ¿En qué consiste eso? Entonces, que tenemos, este es un dibujo esquemático en realidad. Lo que ocurre es que las zanjas van perpendicular a la galería de producción, en el caso roca secundaria. Entonces acá, obviamente están en la mina El Salvador, eran rectas, o sea, estaban unidas una con otra, hacían una galería larga. Aquí en este esquema, que es una foto que se sacó de algún lugar, ¿cierto? Van separados, pero aquí está la zanja. Entonces la zanja captura el material de roca secundaria, ¿no es cierto? Y no es que haya aquí no hay equipo en realidad. Aquí se usa el sistema secundario, o sea, piques de traspaso de material hacia abajo. Aquí no trabaja el escupo. Aquí lo que trabajan son los picadores, que van rompiendo roca. Entonces, en la roca secundaria siempre fue más fácil tener embudo, o sea, tener embudo y pique inclinado. Entonces aquí se sacó solamente, se eliminó el embudo, se puso la zanja, pero se dejaron los piques inclinados. Entonces ustedes ven, ahí está el material, ahí está la zanja, ahí está la entrada de la labor a la zanja. Entonces tenemos galerías de producción perpendiculares a la zanja. Ahí tenemos el diagrama de socavación, o sea, todo lo mismo. En la socavación no hay cambio. La ubicación de zanja tampoco. Es solamente en el sistema de traspaso del mineral hacia los niveles inferiores. Entonces ahí vemos, ustedes ven, no hay mucho cambio. Tenemos la galería de producción, galería zanja. La galería zanja estaría ahí. Galería de producción, entonces, y acá tenemos nuestra galería de hundimiento. El diagrama de disparo sigue siendo para la zona de socavación. Y ahí tenemos nuestra galería, aquí está nuestra galería, entonces acá tendríamos unos piques. Aquí aparecen unos piques. Está la galería de producción, ahí tiene un sistema de parrilla, ¿cierto?, que alimenta unos piques hacia el nivel inferior. Esa es la diferencia. Vamos a ponerla ahí mejor esto. Bueno, entonces tenemos nuestro sistema, aquí van a aparecer los piques. Entonces, se fijan, ahí están los piques. Está la galería de producción, entonces, se ingresa a la galería, el material baja por gravedad, ¿cierto?, alimentando estos piques. Aquí va a quedar un triángulo, obviamente. Entonces, ese es más o menos el recorrido. El material va a bajar por esta parte, apuntando hacia el pique. Obviamente se pierde ese mineral que está ahí. Entonces, una vez que se ha socavado esta zona, comienza la producción. Entonces, el material entra a esta buitra y baja por gravedad hasta los niveles de transporte. Entonces, es una variante que se ha hecho para poder permitir, ¿cierto?, tener un uso. El sistema gravitacional es más barato a la larga que el panel caving. Por eso que lo aplicaron ellos. Entonces aprovecharon las ventajas que tenía el sistema gravitacional comparándolo con el panel. ¿Y qué es lo que hicieron entonces? Galerías paralelas, galerías zanja,
La galería zanja va en sentido contrario, y la zanja entonces se construyó perpendicular a la galería de producción, pero se colocaron piques a ambos lados. Entonces la zanja alimenta este pique traspaso, y el material baja por gravedad hacia los niveles. Entonces aquí hay un muro que permite controlar, ¿no es cierto?, el material que baje, ¿no es cierto? Si hay algún bolón acá que nos está molestando, se puede desde el muro tronar, ¿no es cierto?, para que el material siga circulando. Entonces, la diferencia con el panel Kevin tradicional, primero son las galerías zanja que van diagonales las otras, y estas van perpendicular. En el otro teníamos pique de traspaso de material, ¿no es cierto?, trabajando con LHD. Aquí tenemos pique, ¿no es cierto?, que van a darle continuidad al mineral hacia los niveles inferiores. El sistema de socavación, no hay diferencia. La preparación, todo es más o menos exactamente igual, solamente que se ocupa pique para mover el material hacia el nivel inferior. Bueno, aquí vemos entonces nuevamente la zanja, los piques, una vista en planta, y se llama con martillos picadores, porque acá, en vez de que haya un buitrero, hay un martillo picador, que puede ser montado sobre neumático para que trabaje en varios frentes, o también en, como le dijera, en estático, ¿no es cierto?, donde permanecen permanentemente picando ahí material, que es el menos recomendable, porque si no se ocuparían muchos picadores. Bueno, aquí se ve el sistema. Entonces acá tenemos, aquí está, sobre esta está la zanja acá. Nosotros miramos la zanja, estaría acá en esta parte. Entonces ahí estaría la zanja, ahí estaría más o menos. Ah, me corrí mucho. Entonces tenemos acá, ahí tiene que quedar al ladito dentro de la zanja. Esta es nuestra zanja. Entonces el material baja por gravedad y sigue por los piques, llegando hasta los niveles inferiores. Ahí está el nivel de transporte. De ahí hacia arriba, entonces la zanja, lo único que cambió que es perpendicular. Ahora esta es roca secundaria. El panel Kevin con scoop es roca primaria. Aquí trabajan martillos picadores, ¿no es cierto?, para reducir de tamaño y el material pueda seguir su conducto hacia abajo. Esas son las grandes diferencias. O sea, en dónde está en el traspaso de material hacia abajo es la diferencia. El nivel de hundimiento sigue exactamente igual, el nivel, la socavación igual, la zanja igual, pero en vez de tener un pique de traspaso, hay muchos piques de traspaso. Ahí tenemos entonces nuestro esquema. Ustedes ven ahí arriba ahora, aparece la zanja con el material, ahí se ve un martillo picador, ¿no es cierto?, que permite la canalización. Ahí hay una parrilla para permitir el traspaso material. Entonces esta es la parrilla. Aquí está ubicado el martillo picador, ¿no es cierto?, en el lugar, y acá tiene un brazo, ¿no es cierto?, que permite reducir el tamaño. Acá tendríamos la galería de producción. Bueno, aquí tenemos entonces el picador, un equipo montado sobre neumático, la parrilla, el material baja desde la zanja, se canaliza hacia abajo. Ahí tenemos nuestro martillo picador, entonces, con unas características. Ya vamos a volver acá, entonces, para repasar lo que vimos hoy día. Entonces, el panel Kevin trabaja con líneas de hundimiento. Estas son zonas bastante amplias. Ustedes ven que la separación entre galerías son 30 metros. Usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 300 metros mínimo aquí en esta parte, de ancho. Acá un poco menos. Entonces siempre las galerías van por la corrida. Le llaman la corrida a la galería de producción, ¿no es cierto?, que van en la longitud mayor. Y las galerías zancas en diagonales.
Aquí están los desarrollos entonces que van preparados, ¿cierto? Una cantidad importante de metros hacia adelante. Ahí está rodeado de galerías el sistema. Panel cave entonces son niveles que tienen que comunicarse unos con otros. Aquí están los equipos más utilizados, que son el Jumbo, ¿no es cierto?, para el avance, y la Sigma, ¿no es cierto?, para la socavación. Y aquí nos encontramos con la galería Zanja y la galería Producción. La galería Zanja, entonces, en esa dirección, diagonal. Esta es una vista, entonces, desde la galería Producción, vemos un cuadrado. Todo esto está en etapa de preparación. Finalmente llega la tarea de socavar, que es la última fase antes de que el panel comience a hundirse. Bueno, ¿cómo se hace la socavación? Con diagrama de disparo, haciendo desaparecer la galería de hundimiento, quedando un chrome pillar, ¿no es cierto?, una protección sobre la galería. Ahí tenemos entonces nuestras labores. Una vez socavado, entonces queda el material tronado, y este se va a sacar, ¿no es cierto?, de acuerdo a un programa, para que digamos, el bloque, el panel, vaya descendiendo lentamente. Este es un esquema, como les contaba, bastante antiguo, que ahora se cambió, ¿no es cierto? Esto se modificó, esto fue el primer diseño que se hizo. Y como les contaba, se movió este nivel de picado a este mismo punto. No tenía sentido tener una parrilla arriba y otra acá abajo, doble parrilla. Bueno, y esta es la forma de diseño. La galería de producción, galería de hundimiento. Si ustedes ven, la separación entre la galería de producción y hundimiento es mucho mayor. Alrededor de 20 y tantos metros, 22 metros aproximadamente. Y esta puede tener unos 15 metros. Ahí ven 12 metros. 12 metros de X6. Y acá se habla de 18 metros. Bueno, las medidas han ido variando. Entre este nivel entonces y este nivel, entre el piso de la galería de producción y la galería de hundimiento, hay 18 metros, parece que fuera lo que dijera. 18 metros. Y tenemos 12 metros de altura de zanja. Bueno, esto a medida que se fue profundizando fue mejorando, aumentando. Bueno, acá entonces está el diseño del diagrama de disparo, los cálculos que se pueden hacer, la construcción de la zanja, que la tratamos de explicar. Primero se hace este corte central, y luego con tronadura en planos verticales se va sacando en abanico, pero en planos verticales, hacia el corte inicial que se hizo en el centro. Ahí tenemos entonces nuestro método. Se puede hacer también la zanja o sea, la chimenea por el plano, por la caja de la zanja futura. Y ahí están los diagramas de disparo, entonces, los consumos explosivos y todo lo que se puede hacer. Bueno, ahí se explica el punto de vaciado, 2 por galería de producción. 40 metros más abajo, entonces, de estos puntos está la galería de transporte siguiendo la línea que lleva a los puntos vaciados para después tomar el material que viene del nivel de abajo. Ahí tenemos puntos de extracción, unas fotos, ¿no es cierto?, que explican todo el movimiento, el crompila, el apoyo que puede recibir en caso de roca, cuando las rocas van aumentando su dureza. Entonces los ingenieros inicialmente, en primera etapa, agregaron una galería de hundimiento en el medio de las dos galerías de hundimiento tradicionales. Bueno, ahí se ven la forma que tiene la chimenea. Entonces acá vemos rieles para canalizar, ¿no es cierto?, la extracción de material. Aquí hay una buena granometría, el SCUP puede tomar el material sin problema. Este es un punto de extracción. Tenemos un punto de extracción. Acá tenemos los muros, verdaderos muros de espesores bastante importantes, ¿no es cierto?, con acero, para resistir la presión del hundimiento que está en la parte superior. Acá tenemos entonces rieles, ¿cierto?, que también son colocados son arcos metálicos, y también revestidos o sea, detrás de ellos está el hormigón. Bueno, este sistema entonces se llama Henderson, este sistema de malla.
panel caving con buitronos mecánicos, entonces tenemos roca secundaria. La roca secundaria se aplica este método. En El Salvador se aplicó. Bueno, acá vemos entonces que la galería de producciones, ¿cierto?, está perpendicular a la galería de zanja. Y vemos que la zanja también está ahí siguiendo ese esquema tradicional. Hasta el momento no hay cambio, solamente la ubicación, ¿no? Y la diferencia entonces es que el material se va a canalizar hacia abajo a través de piques. Entonces aquí vemos el esquema tradicional. Ustedes ven hasta este punto prácticamente no hay diferencia entre el panel Kevin con LHD y este con buitrero mecánico. La diferencia básica está acá, en la ubicación de la zanja. También en los piques. Los piques traspaso entonces que van a permitir el traspaso material hacia los niveles inferiores. Ahí vemos los piques, la zanja. Y el material entonces acá está la zanja. Por cada galería de zanja, ¿cierto?, tenemos una zanja arriba que alimenta estos piques. Entonces hay un material que se pierde, pero es mínimo comparado con lo que se saca. Ahí vemos el material entonces canalizándose hacia los puntos de vaciado. Ahí tenemos los martillos picadores. Ahí tenemos nuestra parrilla, una vista en planta entonces, y aquí estaría ubicado el picador. Entonces que tiene un brazo que permite la reducción de tamaño de cualquier roca mayor a la permitida. Ahí tenemos el picador. Entonces ahí está el brazo hidráulico, ¿no es cierto?, que permite moverlo y ubicarlo. Acá hay el muro que les contaba yo, ¿no es cierto?, un poco de muro, para que el material le dé continuidad a este sistema, ¿cierto?, y no se desborde más allá de lo que necesitamos. Ahí hay un equipo de picado. Bueno, acá entonces aparecen nuevas variantes del panel cave. Variantes del panel cave. Entonces aparecen, aquí dice, hay una explicación que se da: el paso del frente de hundimiento es la principal fuente generadora de daños en la galería e infraestructura de los niveles inferiores. La formación de una zona de alta presión por delante del frente de hundimiento, ¿no es cierto?, que se le denominó abamen estrés. Esta abamen estrés provocaba inestabilidad en el sector. ¿Cómo? Implica altos costos de mantenimiento, baja disponibilidad de áreas productivas. Debido a esto se ha introducido una variante denominada hundimiento previo y hundimiento avanzado. Entonces, vamos a volver a una lámina que voy a tratar de explicar qué pasó. ¿Por qué esos cambios que vienen? Entonces, volvemos a esta lámina. Entonces, aquí tenemos el nivel de hundimiento. Entonces, la explotación minera que estaba ejerciendo a mayor profundidad, en una primera etapa no había problema, pero a mayor profundidad, esto empezó a generar daño, problemas en las galerías, empezaron a hacer tiras. Ya tenían hecha la zanja, tenían la galería zanja lista, como la seguridad, el área de seguridad eran 80 metros aproximadamente, estaba todo construido, y estas presiones, la abamen estrés empezó a hacer las tiras. Entonces hubo que empezar a hacerle mantención a estas galerías, a reponer, o sea, la zanja tuvo que hacerse de nuevo, muchas zanjas, con el riesgo que significa de trabajar en zonas fracturadas, no es como el rock in situ. Entonces los trabajos demoraban demasiado, y además entonces empezó a haber atraso en la producción. Esas dos variables empezó a producir esta presión tremenda que se proyectaba alrededor de 80 metros hacia adelante. 80 metros. Toda la presión de extracción del mineral se proyectaba 80 metros adelante y dejaba todo prácticamente destruido. La galería zanja, las zanjas se hacían tiras, todo lo que se había preparado antes estaba destruido y había que repararlo, mantenerlo. Eso aumentó bastante los costos y por lo tanto se tuvo que abandonar esta idea tradicional, ¿cierto? Este sistema tradicional que acabamos de explicar, este sistema, y pasar a un sistema que fuera distinto. Y esto distinto entonces si se fijan aquí el abamen estrés provocó inestabilidad en el sector, altos costos de mantención de galería,
no es de mecánica, esto, mantención de galería, y una baja disponibilidad del área productiva. Todo eso hizo que se cambiara. Entonces aquí este era el sistema tradicional, panel Kelvin tradicional. Entonces la explotación a mayor profundidad, estas presiones que están acá se empezaron a proyectar hacia adelante, generando grandes problemas en las labores que ya estaban avanzadas y terminadas incluso. Entonces este era el sistema tradicional que teníamos, y entonces se vio esto, panel Kelvin con hundimiento convencional. O sea, este bloque que está arriba estaba trabajando, hundiéndose gradualmente, funcionando bastante bien. Estaba todo preparado, ¿no es cierto? Las galerías zanja, galerías de producción, en la extracción, aquí venía la línea de hundimiento, pero esta presión se empezó a proyectar hacia adelante, de tal manera que empezó a hacer tira todo lo que teníamos acá. Sobre un día entonces acá esta presión empezó a proyectarse, a generar grandes problemas, ¿no es cierto? Y empezó a hacer tira toda la galería. Ahí están las presiones, además menestré hundimiento convencional. Y eso generó que obligadamente los ingenieros tienen que pensar en cosas distintas. ¿Y cuál fue la cosa distinta, no es cierto? Hundir primero. Entonces acá tenemos, por eso que se llama hundimiento previo. Entonces lo primero que se hizo fue hundir 80 metros aproximadamente, que era la línea de presión más activa que tenía. La proyección era hasta 80 metros, entonces dijeron, bueno, hundamos primero. Esto de hundir primero es un trabajo de chino, porque hay que hacer una especie de, un método que no hemos visto aquí, que se llama rodampila, ¿cierto? Tener piques de traspaso para sacar todo el material, ¿no es cierto? Todo la roca que estaba siendo tronada, ¿no es cierto? De las galerías que se hicieron arriba, y acá se produce el hundimiento. Bueno, este sistema entonces, si ustedes ven, esto no estaba construido, parte de estaban las galerías de producción, no todas las galerías de producción, no todas las galerías zanja. Entonces aparecía como que hay un déficit. Y este déficit entonces empezó a generar, se soluciona, porque aquí si tenemos presión y no hay galería, entonces no hay daño. Pero el hundimiento previo entonces soluciona uno de los problemas, que era la mantención de galerías, de labores, zanjas, galerías zanja, galería de producción. Pero el problema de la producción siguió adelante. Entonces eso dio origen al siguiente, que es el hundimiento previo, ¿no? Aquí faltan galerías, solamente se había hecho una parte. Entonces, este atraso de construir, porque construir galerías no es tan rápido, medio lento. Entonces ese era el hundimiento previo. Las presiones pasaban adelante y no tenía problema, no hacía nada de daño, pero había problemas en la producción. Entonces se creó el hundimiento avanzado, se disminuye este sistema de 80 metros hundidos solo a 60 y se fortifica, o sea, pero esto en realidad lo que pasa es que la fortificación definitiva se hacía después. En cambio ahora se tenía que ir junto con el trabajo minero de desarrollo, se iba haciendo inmediatamente toda la fortificación definitiva, no haciéndola después. Entonces, por eso aparece fortificación definitiva, que la fortificación definitiva va adelantada 50 metros con respecto a la línea de hundimiento. Esto vamos a volver mañana nosotros a explicar bien esto, quedan 2 minutos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con el hundimiento previo y el hundimiento avanzado? Vamos a ver un video mañana también, o sea, mañana no, pues el jueves. Este jueves entonces, que tenemos actividad, vamos a ver el hundimiento entonces, un video que explica el hundimiento previo, hundimiento avanzado en realidad están combinados, y otras cosas, para completar esto, y de ahí vamos a entrar en la tarea. La segunda tarea entonces yo creo que la vamos a empezar a ver el jueves, entrando con detalle, terminando todas las dudas que tengan, pueden consultarme dudas, algo que pueda repetir, porque si no, este es un método que es bastante fácil de entender. Lo que sí es que uno no entiende que hay puro desarrollo, pura preparación, y a eso le cuesta un poco de lograr hacer eso. Bueno, vamos a detener